Bueno, hoy voy a tener el placer de conversar sobre un tema realmente importante para nuestra región, como es el problema del cambio climático global, de sus consecuencias y de cómo se enfrenta ese problema con una mirada de la gestión desde la región latinoamericana. Para eso tenemos nada menos que al doctor Marcos Regis da Silva con nosotros. Marcos es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Studies of the Global Change, el IAI, que es una organización muy prestigiosa que está realizando estudios de todo tipo sobre el problema del cambio global en la región y tratando de trasladar esos resultados al ámbito de la gestión a través de un fuerte diálogo ciencia-política. Marcos, estamos en tiempos complicados con la pandemia y también con las turbulencias políticas que seguramente impactaron mucho en las actividades del IAI y en toda la gestión del cambio climático global. Hubo cambios para un lado, cambios para el otro, pero esperamos y creemos que en este momento, en este 2021, es un momento sumamente interesante y oportuno para hablar del futuro de este tema que ahora puede parecer menos urgente que la pandemia, pero que puede tener consecuencias mucho más devastadoras que la pandemia. Y por eso yo, sin más, creo que no hay necesidad de describir los orígenes del calentamiento global y de sus consecuencias, sino directamente ir a algunos de los temas candentes para nuestra región. Y es por eso que comenzaría, Marcos, simplemente haciéndote algunas preguntas para que vos nos cuentes tu visión. La primera sería, ¿cuál es la importancia de la región como generador de gases de efecto invernadero y hasta qué punto la región ha asumido la responsabilidad para limitar esas emisiones? Seguramente hay diferencias entre países, pero de cualquier manera creo que sos la persona indicada para contarnos qué está pasando con este tema. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación de hacer parte de este conversatorio. Es una honra estar aquí y muchas gracias por sus palabras sobre el IAI. Nosotros apoyamos proyectos transdisciplinarios entre 3 países para que los resultados puedan ser utilizados para gestores de decisiones ministros. Su cuestión es muy compleja. En primer punto de vista parece ser fácil. Puedo te dar una porcentaje y decir, no, América Latina es solamente responsable entre 10 y 8% por las emisiones globales. Y para una región altamente industrializada, no es comparativamente a Asia, Europa y los Estados Unidos, ¿no? Estamos haciendo nuestro deber. Pero no es tan fácil así. Y es una pregunta donde varios factores están influenciando la trayectoria de nuestras emisiones, están afectando nuestro rol como
vamos dizer, como uma palavra que gosto muito em inglês, the breadbasket of the world, né? Que é dos maiores sectores de alimentação para o mundo. E quando nós pensamos de todos os desafios sobre a segurança alimentar, e também para a geração de energia para nossa região, porque o câmbio climático está tendo um grande impacto sobre a geração que é altamente hidráulica, de empresas locais. Nós somos responsáveis entre 8% e 10% pelas emissões globais. E temos vários desafios para o futuro, mas também grandes oportunidades, particularmente porque nossa região tem um grande potencial para energia hidroelétrica, energia, como dizemos em espanhol, em inglês, de wind, Eólica. Eólica, claro, energia solar e energia geotérmica. Se aprendemos as lições deste ano sobre Covid e vemos no trajetório do que está acontecendo na América Latina, e quais são os variáveis responsáveis para o aumento de emissões, nós podemos também ver as oportunidades. Agora, a complexidade desta pergunta deve tomar também em conta quais são as prioridades nacionais de nossos países. E, em grande parte, Miguel, a grande preocupação de nossos países é a pobreza. Quando vemos todas as negociações multilaterais, seja no convênio de câmbio climático, o convênio de biodiversidade, a grande pergunta é quem paga o quê. Por que os países que estão em desenvolvimento, como o termo agora em inglês é o Global South, não? Por que nós pagamos um preço mais alto do que os países que tiveram séculos de oportunidades de desenvolvimento e nunca se preocuparam com o ambiente? Esta é a grande pergunta de quando falamos de emissão em América Latina. A pobreza, a limitação, a segurança de alimentação e também a geração de energia para nós poder fazer o desenvolvimento. Ok. Marcos, tomando esto que estás diciendo, me hago la siguiente pregunta. Se acusa a la región de ser irresponsable en ciertas actividades productivas que pueden tener un impacto muy grande sobre el cambio climático. En particular, hay muchas observaciones acerca de las políticas de preservación de la Amazonía, de cómo se está deforestando la región de la Amazonía, que para poder hacer actividades productivas, agrícolas, ganaderas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu punto de vista sobre ese tipo de actividades? Otra actividad muy notablemente puesta en la mira es la minería. La minería en varios países de América es una fuente de recursos importantes y también de alguna forma u otra está en la mira por su uso del recurso agua, etc. Entonces, ¿cuál es tu mira acerca de estas actividades que son consideradas perturbadoras del planeta, pero que parecen ser también muy importantes para el desarrollo de la región? Es una pregunta difícil, Miguel, porque tú sabes, yo trabajo para los países. Y mi rol como un funcionario civil internacional no es para criticar la política de los países, mas para ayudar a hacer políticas más eficaces. En este contexto, eu gostaria de dizer que talvez eu possa assumir um pouco de culpabilidade da situação como diretor de um organismo internacional, porque temos de melhorar a interface da ciência
con la política. Cómo las decisiones están siendo tomadas ahora, ¿no?, por varios gobiernos sobre la destrucción de la Amazonía y cuál es el impacto en la región y también globalmente de estas políticas. Por ejemplo, ustedes saben que la región de La Plata está altamente preocupada con los incendios en la Amazonía por causa del impacto que puede ter en la vacía hidráulica de la región. Y nuestra región de La Plata es una de las más ricas del mundo en términos de producción agrícola. Y ainda más, en el tiempo del COVID, tem sido la agricultura que tem salvado nuestros países, que es el único sector económico que está funcionando bien, y está entrando plata para guardar nuestros países, vamos a decir, en una semblancia de normalidad. Entonces, mi preocupación, sí, es claro que tenemos que tener una política que tome en consecuencia los efectos de la destrucción de las florestas, del uso de territorio, ¿no? Porque uno de los más grandes factores para el aumento de emisiones en América Latina es la destrucción de tierras o del ecosistema. Entonces, la pregunta, Miguel, ¿es posible de aumentar la productividad agrícola, continuar en nuestro papel como un proveedor de alimentación para nuestra región y para el mundo, al mismo tiempo de conservar el ecosistema? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos la tecnología y el conocimiento para hacer esto. Lo que no tenemos, Miguel, son procesos eficaces de poder traducir este conocimiento tecnológico y científico para el desarrollo de políticas más eficaces. Y en mi punto de vista, es esto que hoy ahí debe fortalecer y debe dar oportunidades a políticos de poder tomar decisiones que son baseadas sobre datos científicos. Tenemos que fortalecer esta iniciativa, porque si no va a continuar. Mira, estamos en COVID. El sector de agricultura es el sector más productivo en este momento. Es que está guardando a nuestros países relativamente poder continuar funcionando. Imagínate, somos uma mesa presidencial com vários ministros. Temos um ministro do Comércio, temos um ministro de Agricultura, temos um ministro de Saúde e nós somos um ministro de Ambiente. E dizemos, temos de parar a expansão agrícola, temos de fazer isto, temos de guardar o ambiente. E o ministro da Agricultura diz, mira, senhor presidente, posso aumentar a produtividade do país por 3% se posso expandir nossa produção em estes territórios. O que pensamos que será a resposta? Em um país, em uma região de alta pobreza. A solução para a complexidade deste problema é de poder demonstrar que podemos aumentar a produtividade agrícola com a boa ciência e a tecnologia. Temos o conhecimento para fazer isso. O que não temos é os processos eficazes para fazer a tradução desta ciência para uma política mais eficaz. Tomando estas observaciones que estás haciendo, Marcos, ¿cómo es tu experiencia en este diálogo ciencia-política? Tenés que conversar con funcionarios de muchos países con realidades muy distintas, con visiones políticas a veces incluso contrapuestas, pero sin duda todos estamos preocupados por proteger nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. ¿Es posible encontrar un buen eco? ¿Se consigue trasladar al ámbito de la gestión estos
conceptos de uso de la ciencia para poder gestionar mejor este complicado problema? Miguel, hoy eu darei uma resposta completamente diferente de que 15 meses atrás. O Covid-19 ha cambiado tudo. Ha cambiado o enquadramento político, ha cambiado, vamos dizer, o conhecimento das pessoas sobre a relação do ambiente com a saúde pública, ha cambiado todas as prioridades do governo e ha cambiado também de como a ciência funciona. Se eu hablo de hoje, está evidente para um político que há uma grande relação entre, vamos dizer, a sobrevivência de um ecossistema que pode funcionar e a saúde pública e a sobrevivência de nossa comunidade. Isso é óbvio. Por que temos? E se pensas, o que é interessante de nossa época de hoje é que nós tivemos vários avisos desde 1970. Primeiro tivemos AIDS, que é uma enfermidade zoonótica. Tivemos SARS, tivemos H1N2, sabe, tivemos vários avisos até Covid-19. E cada vez podíamos ver que é a destruição do ambiente que é hecho uma interface humana com uma introdução de um novo vírus em nossa comunidade humana. Então, temos várias oportunidades para ser face a este desafio. E eu creio que os governos não serão cegos nos próximos 5, 10 anos sobre a necessidade de preservar o ambiente como uma pergunta de sobrevivência de saúde. Porque não sabemos qual será o próximo vírus que pode chegar. Pode ter uma letalidade muito mais alta, pode ser muito mais, sabe? E eu creio que Covid não será o último. E ainda mais, nós pensamos que as demandas alimentares até 2030, que é o fim das metas da Agenda 2030, pode aumentar de entre 50% e 80%. Quer dizer, temos de produzir 50% ou 80% mais de alimentação para evitar as faminas de anteriormente. Se pensamos que não chegamos a nenhuma das metas de Aichi de biodiversidade, se sabemos que as emissões continuam aumentando, se sabemos que temos uma destruição de um ecossistema de florestas absolutamente imensas, que está afetando o progresso feito sobre REDD+, então a situação que foi, vamos dizer, posada por Covid-19 é uma oportunidade impressionante para os científicos tomar mais espaço em esta interface de ciência e política e dar a informação necessária para que podemos garantizar um pouco a saúde e a alimentação alimentária e a geração de energia, utilizando métodos que são sustentáveis e não vão continuar com a destruição do ecossistema. Eu creio que estamos agora em um caminho que há dois caminhos. Não? Podemos ir para o lado errado e continuar fazendo o que sempre hacemos, ou podemos ir para um novo caminho. Se miramos os Estados Unidos, eu creio que foi a primeira vez que tivemos uma eleição política onde o ambiente foi um dos grandes temas, o câmbio climático. E toda a política está se cambiando agora. Tivemos a mesma coisa com a Europa, e eu espero que nossa região tomará consciência de como, vamos dizer, a situação está delicada e que podes tomar as boas decisões, mas baseada em la buena ciência.
Tu comentario me hizo recordar a un cuento de Jorge Luis Borges, El jardín de los caminos que se bifurcan, y también a un poema muy popular en Estados Unidos que lo usó Rachel Carson en su libro The Silent Spring, diciendo: tenemos que elegir entre dos caminos, el actual que nos lleva al desastre y otro camino más difícil que nos lleva no sabemos a dónde. Realmente es muy interesante. Te quería preguntar, Marcos, ahora un poco más centrándonos en el IAI, dos cosas. Por un lado, ¿cuáles son los proyectos insignia, digamos, qué actividades más importantes está llevando a cabo el IAI en la actualidad? Y por otro lado, ¿cómo se vincula ahora ya no con la escala regional, sino con la global, con el IPCC? ¿Qué tienen de parecido y qué tienen de distintos el IAI y el IPCC y cómo se coordinan? Eso es muy interesante, una pregunta interesante, porque ¿cómo que una región hace la articulación de una visión conjunta de los países, que tenemos grande diversidad entre los países, que esta articulación puede llevar a una fora global para que las decisiones tomen cuenta en nuestras prioridades, ¿no? Nosotros estamos trabajando en varias etapas. Tenemos nosotros tenemos varios entendimientos con el IPCC y IEPES para trabajar en trabajos conjuntos. Varios de nuestros cientistas fueron autores principales de los relatorios de IEPES y IPCC. El doctor Carlos Joly, por ejemplo, el doctor Edward Castellanos, a doutora Thelma Krug, etc. E também estamos trabalhando com várias outras organizações intergovernamentais. Por exemplo, nós estamos trabalhando com o CEPAL, de como para Conselho para o Convênio de Biodiversidade sobre a estrutura post-2020. Estamos trabalhando com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica sobre a possibilidade de implantar projetos na Amazônia que são mais bem integrados, não? Estamos trabalhando com o CSI e a CISA sobre as sequias na região de La Plata, que tem uma grande preocupação sobre este fenômeno agora de sequias e, de novo, sobre a segurança alimentar. Estamos trabajando también con el Consejo Internacional de Ciencia sobre toda la pregunta de datos abiertos y ciencia abierta para ayudar a nuestros pesquisadores a tener acceso a toda la información que necesitas para poder desarrollar proyectos que son más integrados y disciplinarios, ¿sí? Entonces, tem vários diferentes projetos de vários diferentes níveis. Agora, um projeto que eu tenho muito interesse e estamos discutindo informalmente entre várias organizações regionais aqui na América Latina, é ter um encontro de todas as organizações para que nós podíamos apresentar nosso plano estratégico e plano de trabalho e ver onde podemos ter, vamos dizer, oportunidades para sinergias. Temos vários projetos em Amazônia, mas uma organização não sabe o que a outra organização está fazendo. Temos vários esforços para financiamento, mas as organizações estão fazendo o mesmo esforço para o mesmo financiamento. Então, eu creio que devíamos estabelecer um grupo de trabalho entre os diretores dessas organizações para sempre tomar, vamos dizer, ações sinérgicas onde podemos trabalhar juntamente para poder utilizar, vamos dizer, de um meio mais integrado o que os países querem. Não tem sentido, eu creio que a maioria dos países não podia dizer
todas las decisiones sobre todos los acuerdos multilaterales y todas las organizaciones regionales. Está muy complejo. Y en segundo lugar, yo creo que nosotros tenemos de tener un mecanismo de financiación, además de que los bancos de desarrollo. Nosotros estamos trabajando con el Belmont Forum. No sé si sabes lo que es el Belmont ¿Con quién? Forum. El Belmont Forum. Sí, of course, sí, por supuesto. Sí, es una Intenté en mi asociación. época que la Argentina se asociara al Belmont Forum Sí, con éxito relativo. sí. El Belmont Forum está hospedado por el IAI en Uruguay. Y nosotros somos parte del Consejo Ejecutivo. Y estamos trabajando con el Belmont Forum, que es, vamos a decir, una asociación de agencias de financiación para proyectos transdisciplinarios para desarrollar un mecanismo flexible de financiación para América Latina. Si conseguimos en este proyecto, vamos a tener proyectos transdisciplinarios integrados con todas las agencias de financiación. Será muy más eficaz y nosotros podemos responder ampliamente a las prioridades nacionales y al mismo tiempo a melhorar este proceso de ciencia para política. Bien. ¿Es correcto, Marcos, la idea que tengo, a lo mejor no es correcta, que mientras que el IAI es un organismo que no solo dialoga con las autoridades, sino que genera conocimiento, genera información, el IPCC usa información obtenida por otros, como por ejemplo el IAI? ¿Es así? Sí, absolutamente. Una de las razones para el financiamiento de nuestros proyectos es para que los datos y la información generada sobre los resultados sean presentadas a los gobiernos nacionales para poder hacer decisiones más eficaces para nuestra región. Y nosotros presentamos estos datos abiertos para que los mecanismos como IPCC, EPES o mesmo los convenios multilaterales puedan utilizar esta información para llegar a decisiones, vamos a decir, que responden mejor a lo que nuestra región necesita. Bien. Una pregunta más. Has mencionado el tema antes, pero me gustaría enfocarlo un poquito mejor. El sector energía es uno de los que contribuye más a la liberación de gases de efecto invernadero. Y si incluimos en el sector energía la contribución del sector transporte a través de los combustibles quemados, es muy notable, mayor todavía. En la región hay países como Brasil y Paraguay que tienen una riqueza hidroeléctrica muy grande, sí, con lo cual esos sectores no son tan importantes en la generación de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué ocurre en los demás países? ¿Cuáles ves vos que son las posibilidades reales de una suplantación de las energías por quemado de combustibles fósiles, reemplazándolas por energías más limpias como la eólica, la solar o en particular los biocombustibles, que creo que es una apuesta interesante? Sí. Energía, por ciertos países, es la razón, vamos a decir, es la primera razón por las emisiones, mas no para todos los países. Para Brasil, por ejemplo, es el cambio del ecosistema, es la razón, seguido por la agricultura. Para México es la energía. Claro que México es un país de petróleo. Para Chile también es energía. Ahora, para Colombia, más o menos, energía con agricultura. Entonces, temos uma diversificação de
entre energia e agricultura. Agora, o que eu posso dizer é que nossa região tem grande potencial para a utilização de energias alternativas, seja solar, a eólica, a biomassa, geotérmica. E eu creio que a solução para políticas, neste sentido, está em la argumentação econômica, de demonstrar que, vamos dizer, não em curto termo, mas em longo termo, o involucrar em o desenvolvimento dessas energias tem mais sentido economicamente para nossa região do que continuar com involucrar em, vamos dizer, energia que pode emitir mais carbono. E este é o desafio, de novo, para cientistas e economistas que trabalham nesta área, de demonstrar claramente para os tomadores de decisões que vão fazer um erro se não pensam em involucrar imediatamente em um desenvolvimento dessas energias. Todos os países têm um potencial, seja geotérmica, seja solar, a eólica, ou uma mescla de todos os outros. E claro, sempre vamos ter, vamos dizer, uma mescla também com energia que está emitindo carbono, pero eu creio que nós podemos fazer um progresso muito rápido e muito eficaz em curto termo nesse sentido. Agora, outra coisa, Miguel, eu creio que por causa da situação estratégica de nossa região como um grande produtor alimentário, de segurança da alimentação, que com o câmbio climático será um dos grandes temas, saúde pública, energia e segurança alimentar, será um dos grandes temas, nós temos a possibilidade de entrar em este espaço e tomar a liderança, e vamos dizer, na geração deste tipo de energia. Mira, em muitos casos já temos, como você diz, a geração hidráulica de nossa região é a maior do mundo. Nós temos países e nossas emissões por causa, em grande parte, é a destruição do ecossistema e a agricultura. Então, estamos falando de talvez 20% que é, vamos dizer, responsável por energia, e isto seria muito fácil não fácil, mas temos os meios, vamos dizer, de solucionar esta situação. Estaba pensando, he tenido la oportunidad de interactuar con la gente de la oficina de Montevideo de la UNESCO, en particular con Lidia Brito, con Angiò. Sí. Ha sido realmente un placer en temas de ciencia abierta y ese tipo de cosas. La UNESCO, por supuesto, aunque a veces se olvida, es también una institución para promover la ciencia, no solo la educación. Entonces mi pregunta es, dado que en Montevideo son vecinos, ¿ha habido algún tipo de coordinación, de diálogo entre Lidia Brito y vos, entre UNESCO y el IAI? ¿Cómo ves la posibilidad de una alianza estratégica entre esas dos instituciones? Eu conheço Lidia muito bem. Nós já tivemos vários projetos com a UNESCO, particularmente sobre água. Então, eu creio que está um momento oportuno agora, que estamos falando de, vamos dizer, a necessidade da ciência para toda a planificação do post-2020, em biodiversidade, de todas as negociações sobre os fóruns multilaterais, e a Unesco é realmente, vamos dizer, nosso parcenário sobre a ciência aberta. E nós apoiamos muito o trabalho do UNESCO sobre este tema. Agora, eu quero mencionar que o IAI faz parte agora de um grupo de trabalho com representação de vários organismos, incluindo o UNESCO,
de cómo podemos mejorar, vamos dizer, la presentación de la ciencia dentro do mundo, dentro da governança multilateral, como Nações Unidas, OECD, todo o sistema de governança. E claro que aí estamos trabalhando com a Unesco neste sentido. Una pregunta que se me ocurre en este momento. En Argentina, dos de los máximos referentes en estos temas, en cambio climático, la doctora Carolina Vera, actualmente jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, y en biodiversidad, la doctora Sandra Díaz, de la Universidad de Córdoba, son mujeres. ¿Cómo se encaja la perspectiva de género con la actividad del IAI? Gracias por esa pregunta, Miguel. Es muy importante. Lo que quería mencionar que Vera y Sandra eran investigadores de OIAI, lideraron varios proyectos. Vera ahora es uno de nuestros puntos focales en Argentina y nosotros trabajamos estrechamente con Sandra en varios temas. Son investigadores, yo creo, de una cualidad excepcional. ¿No? Son conocidas mundialmente por su trabajo. Nosotros acabamos de desarrollar una política sobre el género para la investigación de OIAI. Nosotros hacemos un análisis de la situación. Hay demostrado que más o menos 30% de todos los investigadores en nuestros proyectos eran mujeres. Ahora, para las actividades de capacitación, estaba 50-50. Entonces, nosotros desarrollamos una política de género para aumentar y hacer más equitable la representación de mujeres en todos nuestros proyectos y todos los temas de género de investigación. Y será presentado para nuestra conferencia de las partes, la reunión de la conferencia de nuestras partes este junio de 2021. Muy bien, Marcos, creo que estamos llegando al final. No sé si querés hacer algún tipo de consideración general sobre nuestra dolorida región, las condiciones sociopolíticas, económicas y el cambio climático. Y con eso cerramos. Nuestra región tiene tantas contradicciones que podemos pasar una reunión entera de hablar, ¿no? Somos una región altamente avanzada, ¿no? Producimos aviones, satélites, microcomputadores, y al mismo tiempo tenemos pobreza que, vamos decir, es un insulto a la dignidad humana. Nosotros tenemos la más rica ecosistema de biodiversidad del mundo. Tenemos áreas que ainda están en estado natural, que Europa es muy difícil para Europa y Estados Unidos vivir la misma cosa. Tenemos una riqueza de población que es absolutamente impresionante. Y una cosa que yo admiro mucho la América Latina, ¿no? Con todos los problemas que tenemos internos, todos los, vamos a decir, los desafíos que tenemos, es una región que está relativamente en paz. Tenemos muchas pocas guerras entre países, ¿no? Yo creo que la última guerra entre países fue la guerra de Chaco. Creo, teve unas pequeñas guerras en América Central también, la guerra de algunos días, mas comparado ao que ha pasado en Europa, el genocidio en Europa, ¿no? En 1995 tinha campos de concentración 200 kilómetros de Roma. Si vemos lo que ha pasado en África o Asia, nuestra región es una región, parece que tenemos vamos dizer, uma sabedoria de convivência que é excepcional. E eu creio que todos estes fatores
nos dá a oportunidade de tomar uma liderança para uma articulação de como sobreviver nos próximos séculos, que está completamente, vamos dizer, absente, que não existe nas outras reuniões. O que necessitamos é de entender de como podemos ajudar nossa liderança a tomar melhores decisões e colocar em evidência todos esses fatores que nós temos que são altamente positivos. Eu tenho muito orgulho de ser latino-americano. Eu tenho muito orgulho de nossa região. Eu sei que nós temos críticas que são absolutamente impressionantes, mas comparativamente, nós estamos progredindo. E eu creio que nós temos oportunidades que são incomparáveis a outra região e que podemos tomar uma liderança mundial nesse sentido. Ciência aberta, por exemplo. Nós temos mais literatura aberta do que qualquer outra região do mundo. Nós sempre trabalhamos em um princípio de ciência aberta. Nós apoiamos estes princípios. Não são todas as regiões que são assim. Então, vamos tomar uma liderança, vamos articular uma visão e vamos trabalhar juntos. Bueno, muy bien, Marcos. Te agradezco mucho toda esta charla en nombre propio, en nombre de Alberto Pochettino, el presidente de Funintec, el impulsor de esta serie de encuentros futuros sobre el ambiente en nuestra región. Ha sido un placer realmente. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y gracias y la honra de participar en este importante conservatorio.